El otro lado de la muerte. Extraído del libro El médico del Tíbet por Longzang Rampa. El otro lado de la muerte. El viejo Zong Tai estaba muerto. Encogido como si estuviera dormido, todos lamentábamos mucho su muerte. La sala del hospital estaba silenciosa. Todos conocíamos a la muerte. Enfrentábamos a la muerte y la sufríamos día tras día. A veces durante la noche también. Pero el viejo Zong Tai estaba muerto. Miré su cara oscura y arrugada, la piel estirada sobre el cráneo como un pergamino sobre el armazón, como la cuerda tirante de una cometa cuando se mece al viento. El viejo Zong Tai era un anciano notable. Miré su cara delgada, su cabeza noble, los pelos escasos debajo de su barba. Años antes había sido un funcionario de gran rango en el palacio del emperador allá, en Pekín, China. Después había llegado la revolución y este anciano se vio desterrado en la conmoción que se produjo entre la guerra y la guerra civil. Había logrado llegar hasta Chongqing, donde se instaló como jardinero. Empezó desde abajo y apenas logró arañarle una existencia llena de necesidades a ese suelo duro. Había sido un anciano muy instruido, daba gusto conversar con él. Ahora su voz estaba callada para siempre. Habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para salvarlo. La vida había sido muy dura para él. Un día, mientras estaba trabajando en su campo, cayó al suelo, se quedó allí horas enteras, demasiado enfermo para moverse, demasiado enfermo para pedir ayuda. Finalmente acudieron a nosotros cuando ya era muy tarde. Lo llevamos al hospital, pero ya no se podía hacer nada más por él. Solo cuidar que lo enterraran como hubiera gustado y también que su anciana esposa se viera libre de necesidades. Cerré sus ojos, los ojos que ya no me mirarían burlones, mientras yo lo importunaba con preguntas tontas. Cuidé que la venda estuviera bien apretada alrededor de sus mandíbulas para que no quedara entreabierta la boca que me había alentado tanto, que me había enseñado tanto sobre China, sobre su idioma, su historia. Pues muchas noches había acudido al anciano para llevarle algún presente y hablar con él de hombre a hombre. Lo cubrí con la sábana y me enderecé. El día había avanzado ya mucho. Yo debía haberme retirado varias horas antes, pues hacía más de 17 horas que estaba trabajando, tratando de ayudar, tratando de curar. Me dirigí a la colina y pasé junto a las tiendas brillantemente iluminadas, pues era de noche. Pasé junto a la última casa. El cielo estaba cubierto de nubes. En el puerto el agua golpeaba contra el muelle y los buques se mecían y cabeceaban, atado a sus amarras.
El viento gimió y suspiró entre los pinos mientras iba en camino hacia el lamasterio. Por algún motivo me estremecí. Me oprimía un terror espantoso. No podría alejar de mi mente la idea de la muerte. ¿Por qué tenía que morir la gente? ¿Por qué tenía que morir la gente de un modo tan doloroso? Las nubes pasaban rápidamente, como personas ocupadas en sus negocios. Oscurecieron la faz de la luna, la volvieron a descubrir, permitieron que sus rayos iluminaran los pinos oscuros. Después las nubes volvieron a unirse y la luz desapareció y todo quedó sombrío y oscuro y pareció flotar un presagio en el aire y me estremecí. Mientras marchaba por el camino, mis pasos resonaban huecos en el silencio, como si alguien me siguiera detrás. No me sentía cómodo. Volví a estremecerme y me envolví mejor en mi túnica. Algo raro estaba pasando, algo raro pasaba. Me siento extraño, pensé. En ese momento llegué a la entrada del sendero que atravesaba el bosquecillo y llegaba hasta el lamasterio. Caminé unos minutos hasta un pequeño claro a un lado del sendero donde la caída de un árbol había arrastrado a otros árboles. Uno estaba tendido en la tierra y los demás conservaban ángulos enloquecidos. Me voy a sentar un momento. No sé, se me ocurre, me dije a mí mismo. Me volví hacia el claro y busqué un tronco limpio, me senté en el tronco y me envolví las piernas con la túnica para protegerlas del fresco nocturno. Sobre mí cayeron todos los pequeños ruidos de la noche, extraños roces, crujidos y chasquidos. Y en ese momento se separaron las nubes, que pasaban deprisa, y en el claro flotó un brillante rayo de luna que iluminó todo, como el sol más resplandeciente. Me pareció extraña esa luz, ese claro de luna tan brillante como el sol más vivo. Me estremecí. Después me puse de pie rápido, alarmado. Un hombre se acercaba del otro lado del claro. Lo miré incrédulo. Era un lama tibetano. A mí se acercaba un lama de cuyo pecho manaba sangre que teñía sus ropas. También tenía las manos cubiertas de sangre. Caminaba hacia mí, y yo retrocedí, tropecé con el tocón del árbol y me senté aterrado. Lobsang, ¿acaso tiene miedo de mí? Exclamó una voz que yo conocía muy bien. Me puse de pie rápido, me froté los ojos y corrí hacia la figura. Detente, dijo, detente. No puedes tocarme. He venido a despedirme de ti, pues hoy he terminado mi período en esta tierra y estoy a punto de partir. Nos sentamos a conversar. Me volví aturdido, apenadísimo, y me senté otra vez en el árbol caído. Encima de nuestras cabezas pasaban las nubes. Se mecían las hojas de los árboles, unos pájaros nocturnos revoloteaban sin prestarnos atención, preocupados solo en conseguir comida. En el extremo del tronco donde nos sentamos, un pequeño ser nocturno lanzó un chillido cuando encontró vegetación.
en descomposición en vez de comida. En aquel claro desolado, azotado por los vientos sombríos, me quedé a conversar con un fantasma, el fantasma de mi guía, el lama Mingyar Dondrup. Mingyar Dondrup, que había regresado del más allá para hablar conmigo. Se sentó a mi lado, como tantas veces lo había hecho allá en Lhasa. Se sentó sin tocarme, tal vez unos 3 metros, y me dijo: antes de abandonar Lhasa, Lobsang, me pediste que te avisara cuando terminase mi periodo de vida en esta tierra. Y el periodo de vida en esta tierra ha terminado. Y aquí estoy. Lo miré mucho. Era el hombre al que conocía mejor que a nadie. Lo miré y apenas pude creer. A pesar de toda mi experiencia en estas cosas, apenas pude creer, repito, que ese hombre ya no fuera de carne, sino un espíritu, que su cuerda de plata hubiese sido cortada y el recipiente de oro destrozado me pareció sólido, íntegro, como yo lo había conocido. Llevaba puesta su túnica, la casaca ladrillo con la capa dorada. Parecía cansado, como si hubiera realizado un viaje largo y doloroso. Advertí que durante mucho tiempo había descuidado su propio bienestar para servir a otros. Qué pálido está, pensé. Después se volvió en parte, siguiendo una costumbre que yo recordaba tan bien. En ese momento vi que tenía una daga clavada en su espalda. Un cuchillo, una daga, estaba clavada en su espalda. Se encogió levemente de hombros, se acomodó un poco y me miró. Y me helé de terror cuando vi que la punta de la daga le salía por el pecho y que la sangre que emanaba de la herida había empapado la túnica, que era dorada. Antes, todo eso me había parecido borroso. No había advertido los detalles. Solo había visto un lama con sangre en el pecho y sangre en las manos, pero ahora se veía más cerca. Las manos que vi estaban rojas de sangre porque se habían apretado en el pecho, por donde salía la punta de la daga. Me estremecí, sentí que la sangre me helaba. El lama advirtió mi mirada, vio el terror en mi expresión y dijo: vine así deliberadamente, Lobsang. Vine así deliberadamente, Lobsang, para que vieras lo que ha ocurrido. Ahora que ya me has visto, mírame como soy. La forma ensangrentada desapareció en un fogonazo de la luz dorada. ¡Buah! Una luz dorada y desapareció todo eso. Y fue reemplazada por otra visión, una visión de belleza y pureza inigualables. Era un ser que había llegado lejos en el sendero de la evolución, alguien que había llegado al estado del Buda. Después me llegó su voz, tan clara como el sonido de la campana del templo. Tal vez no llegó a mis oídos físicos, sino a mi conciencia más íntima. Era una voz bella, resonante, llena de pujanza, llena de vida, de la gran vida. Tengo tiempo, Lobsang, pero no tanto. Pronto debo seguir mi camino, pues me están aguardando. Pero primero tenía que visitarte a ti, mi amigo, mi compañero en tantas aventuras. Tenía que saludarte, alentarte y decirte adiós
por un tiempo. Lobsang, en el pasado hemos hablado muchas veces de esto. Vuelvo a decirte que tu camino será duro, largo y peligroso, pero triunfarás a pesar de todo, a pesar de la oposición, de los celos, de aquellos hombres de Occidente que están en el templo. Durante largo rato conversamos de cosas demasiado íntimas para ser repetidas. Me sentía cómodo y confortado, el claro estaba inundado de luz dorada, más brillante que la luz deslumbrante del sol, y el calor era, por ejemplo, el de un mediodía de verano. Oh, me sentí invadido de un verdadero amor. De pronto mi guía, mi amado Lama Mengar Dondup, se puso de pie, pero sus pies no estaban en contacto con la tierra. Extendió las manos sobre mi cabeza y me dio una bendición, diciendo: estaré vigilándote, Lobsang, para ayudarte todo lo que me sea posible, pero el camino es duro, los golpes serán muchos y antes de que termine este día recibirás todavía otro golpe más duro. Sopórtalo, Lobsang, soporta los golpes, sopórtalo igual que en el pasado. Mi bendición se queda contigo. Levanté la mirada y delante de mí se desvaneció y desapareció. La luz dorada murió y se fue. Invadieron las sombras de la noche y sentí de golpe frío. En lo alto las nubes se perseguían irritadas unas con otras. Pequeños seres nocturnos charlaban, chillaban. Se oyó el gemido de terror de alguna víctima de otro ser más grande cuando respiró por última vez. Durante unos instantes aturdido, después me arrojé al suelo junto al tronco y hundí mis uñas en el musgo. No fui un hombre a pesar de toda mi instrucción, a pesar de todo lo que yo sabía. Luego me pareció oír otra vez la voz querida dentro de mi cabeza. No te apenes, Lobsang, querido, no te apenes. Esto no es el fin. Esto no es el fin, pues todo aquello por lo que luchamos es digno y seguirá existiendo. Esto no es el fin. Tembloroso me puse de pie, ordené mis pensamientos, me sacudí la túnica y limpié las manos del barro del suelo. Lentamente continué mi camino por el sendero hacia lo alto de la colina hasta el Lama Stereo. La muerte, pensé, la muerte, la muerte. Yo también estuve del otro lado de la muerte, pero regresé. Mi guía ha ido más allá de todo regreso, más allá de mi alcance. Se fue y quedé solo, solo, solo. Y con esos pensamientos me acerqué al monasterio. En la entrada había dos monjes. Llegados por los senderos, pasé por el templo. Volví a escuchar la frase: no te apenes, Lobsang, no te apenes, pues esto no es el fin y aquello por lo que luchamos es digno y seguirá existiendo. No te apenes. Me senté en la posición de loto. Recordé el pasado y pensé el presente. No sé cuánto tiempo permanecí así. Mi mundo se derrumbaba a mi alrededor, mis penalidades me acosaban, mi amado guía se había ido. Pero me había dicho, esto no es el fin. Todo es digno. Hablé con el lama. Se sonrió cuando le conté la historia. Y me dijo: Lobsang, todavía no has aprendido nada. Sí, le dije, la instrucción es muy buena, pero yo me siento muy triste. Sé que la muerte no existe, que este no es más que el mundo de la ilusión,
y que la vida verdadera está por venir cuando abandonemos esta etapa de pesadilla, esta tierra que no es más que una escuela a la que venimos a aprender la lección. La muerte no existe, entonces, ¿por qué estoy tan triste? Estoy triste porque soy egoísta, porque he perdido lo que yo amo, porque lo que amo está ahora fuera de mi alcance. Soy muy egoísta, porque el que se fue lo hizo sea una vida gloriosa mientras yo estoy todavía aprisionado por la fatiga de la tierra para sufrir, para luchar, para realizar la tarea que me asignaron, igual que un estudiante. Después, con un nuevo título, puede instalarse en el mundo y aprender otra vez. Yo soy muy egoísta, pensé, pues me hubiera gustado tener a mi amado guía en esta tierra espantosa, pero solo para mi propio bien. La muerte, no hay nada que temer de la muerte, es la vida a la que deberíamos temer, a la vida que nos permite cometer tantos errores. Fracción, condensación de un diálogo muy extenso del otro lado de la muerte de Lom Sanrampa, un monje tibetano, sobre lo que le pasó cuando su maestro guía falleció con su cuerpo y todo lo que le había contado apareció al final. Si el aire no podría ser respirado, ¿alguno creería que existe? Es así, amigos, que algo no podamos verlo, no podamos materializarlo, no quiere decir que no exista.